Hi, my name is Dana Paola y hoy les explicaré sobre los temas que vimos en el semestre. Empecemos. Bueno, empezamos con el futuro simple. El futuro simple es un tiempo verbal que generalmente se utiliza para expresar acciones que sucederán posteriormente en el presente, como por ejemplo, yo cantaré, tú cantarás, yo me bañaré, tú te bañarás, etc. El futuro simple se utiliza de tres maneras. Una es como una predicción, como por decir, hoy va a llover, hoy lloverá, o creo que hoy va a llover. También para expresar un deseo, como ojalá te vaya bien hoy, espero que te vaya bien hoy. O también para decir una decisión espontánea, expresar una decisión espontánea, por voy a reparar esto, voy a arreglar esto. De esas tres maneras se utiliza el futuro simple. Las estructuras del futuro simple son muy fáciles. Este tiempo verbal está conjugado con el auxiliar will. Y su estructura positiva quedaría así. Sujeto: we, it, she, he, etc. Más el auxiliar, que sería will. Más el verbo principal, más el complemento. Al igual que su estructura negativa, que sería casi lo mismo. Solamente que hay una diferencia. Empezamos con el sujeto, seguimos con el auxiliar will y después de eso empezamos la contracción, o también poner not. O en vez de not podemos poner want. Y de ahí el verbo principal y el complemento. Y por último está su estructura interrogativa. La estructura interrogativa solamente cambiaría el orden, ya que primero va el auxiliar will, de ahí va el sujeto, el verbo principal y el complemento. Para responder estas preguntas de simple future, podemos responderlas con respuestas cortas, que podría ser yes, sujeto y el auxiliar will. También la respuesta negativa es no, más sujeto, más want. Futuro idiomático. El futuro idiomático es muy parecido al futuro simple, ya que los dos tienen el mismo fin: hablar para expresar una acción previa a lo que va a pasar. Pero la diferencia entre el futuro idiomático y el futuro simple es que el futuro idiomático usa going to, ya que en el futuro simple, como recuerdan, estábamos usando will. Y también se utiliza para expresar decisiones previas y probabilidades que puedan pasar. Sus estructuras. También a diferencia del futuro simple, el futuro idiomático utiliza el verbo to be y la estructura positiva quedaría así: sujeto más verbo to be, que en este caso si es I es I am, si es we are, si es he is, etc. Más el verbo going to, más el verbo principal, más el complemento. Para la contracción hay dos formas: unir el sujeto con el verbo to be o poner gonna. Y pues la estructura podría quedar así: el sujeto contraído con el verbo to be, going to, verbo principal y complemento. O este sujeto, verbo to be, gonna, verbo principal, complemento. Para su forma negativa, la estructura negativa estaría así: sujeto, verbo to be, going to, not, verbo principal y complemento. Su forma interrogativa, solamente cambiar el orden. En vez de empezar con el sujeto, empezaríamos con el verbo to be. Entonces sería verbo to be, sujeto, going to, verbo principal, complemento. Incondicional o primero condicional. Usamos este tiempo verbal para hablar sobre situaciones que probablemente sucedan o eventos. Este tiempo nos informa probabilidades que pueden pasar. Este tiempo verbal se utiliza para
amenazas, advertencias, promesas o para convencer a alguien. El verbo utiliza if. Entonces también utiliza will. Entonces quedaría if, will, verbo principal, complemento. Esa sería su estructura positiva. La forma negativa quedaría así. If más sujeto más doenst, que es su contracción, más verbo principal. Y por último su forma interrogativa, que sería will más verbo en infinitivo más if más verbo en presente simple. Los verbos modales son tipos como auxiliares para expresar una modalidad. Con el primer verbo que empezaré es con shall. Shall es un verbo modal que en español es debería. Es utilizado para recomendar o afirmar o hacer o dar, decir que te parece o que no te parece. También se expresa con educación, probabilidad y expectativa. Las estructuras son muy fáciles, ya que en este caso sería sujeto, el verbo modal, que es shall, el verbo principal y el complemento. Su estructura negativa sería sujeto, verbo modal, shall, not, más complemento. Y por último su estructura interrogativa. Empezamos con el verbo modal, shall, sujeto, verbo principal y complemento. El verbo es called, que es la forma pasada del verbo come. Este verbo se utiliza para una sugerencia, para expresar una habilidad en el pasado, para pedir permiso y para una probabilidad. Este verbo, su significado es podría y sus estructuras es igual de fácil que el anterior verbo, ya que es igual al orden. Sujeto, called, que es el verbo, más verbo principal, más complemento. Igual su estructura negativa, solamente que hay que agregarle la contracción, que en este caso sería sujeto, más called, más verbo principal, más complemento. Y por último, su estructura negativa, que sería called, más sujeto, más verbo principal, más complemento. El verbo es may. May significa podría, puede o quizás. Este verbo se utiliza para pedir permiso con educación o para expresar una probabilidad. Sus estructuras igual son como las anteriores, en ese orden. Es sujeto más verbo, que es may, más verbo principal, más complemento. Negativa. Sujeto más may, más not. May no tiene contracción, más complemento. Y por último, interrogativas. May más sujeto más verbo principal más complemento. El cuarto verbo es might. Might significa podría, puede. Y este verbo se utiliza para una probabilidad tanto en el futuro como en el presente y también para una sugerencia o una solicitud. Sus estructuras. Afirmativa. Sujeto. Más might. Más verbo principal. Más complemento. Negativa. Sujeto. Más may. Más not. Más verbo principal. Más complemento. Y por último la interrogativa, que sería might más sujeto más verbo principal más complemento. El siguiente verbo es have to. Este es un verbo semimodal, ya que no sigue las reglas de los anteriores verbos. Este verbo es para expresar una obligación y también para una necesidad. El significado en español es tener o deber. Para sus estructuras hay que tener en cuenta una cosa. El verbo usa diferentes, depende de cada pronombre,
es como cambia el verbo, ya que para el pronombre I, you, we, they es have to, y para el pronombre he, it y she es has to. Y bueno, sus estructuras quedarían así: afirmativa, sujeto, más have to o has to, dependiendo, más verbo principal más complemento. Negativa, sujeto, más have to, has to, más not, más verbo principal y complemento. Interrogativa, aquí se utiliza el auxiliar do. El auxiliar do va primero, de ahí va el sujeto, have to o has to, verbo principal y complemento. El siguiente verbo es ought. Este verbo es sinónimo de should y significa debería. Se utiliza para expresar una suposición y se emplea seguido el to. Y su estructura quedaría así: estructura afirmativa, sujeto, más ought, más to, más verbo principal. Negativa, sujeto, más ought, más to, más not, más verbo principal. Y ahora en la interrogativa solamente cambiarán los órdenes: ought más sujeto más to más verbo principal. El siguiente verbo es el verbo welt, que significa haría. Este verbo se utiliza para expresar habilidades del pasado o peticiones. Las estructuras quedarían así: estructura afirmativa, sujeto más welt más verbo principal. Estructura negativa, sujeto más welt más not más estructura principal. Estructura interrogativa, welt más sujeto más verbo principal. El siguiente verbo es el verbo shall, que significa debería, y se utiliza para dar tu opinión sobre algo. Sus estructuras son iguales a las anteriores, nada más que con el verbo shall, que es afirmativa, sujeto, más shall, más verbo principal. Negativa, sujeto, más shall, más not, más verbo principal. Interrogativa, shall, más sujeto, más verbo principal. El siguiente es el verbo must, que significa deberá. Y este verbo se utiliza para ordenar y para expresar algún deber. Estructuras: afirmativa, sujeto más must más verbo principal más complemento. Negativa, sujeto más must más not más verbo principal y complemento. Interrogativa, must más sujeto más verbo principal y complemento. Y por último, el presente perfecto. El presente perfecto es un tiempo verbal que narra hechos que ocurrieron en el pasado, pero siguen teniendo importancia en el presente. En el presente perfecto se utiliza el auxiliar have. Entonces sus estructuras quedarían así: estructura afirmativa, sujeto más have o has. Como recordamos en los anteriores verbos, have y has se utiliza dependiendo del pronombre, más verbo principal más complemento. Estructura negativa, sujeto más has o have más not. También puede haber una contracción, más verbo principal más complemento. Interrogativa, have o has más sujeto más verbo principal más complemento. Y en el siguiente voy a mostrar algunos ejemplos. Los usos y utilizaciones, como por ejemplo el que mencioné primero,
se utiliza para expresar algo que ocurrió en el pasado pero sigue presente en el futuro, también algo que quisiera que ocurriera, o se utiliza para acciones que aún no han ocurrido pero que esperamos que sucedan. Y para esto se utilizan los adverbios todavía. También se utiliza para expresar acciones que no sabes cuándo ocurrieron, pero ocurrieron en el pasado.